Amigos de Venezuela, siempre Venezuela, bienvenidos a esta edición meridiana del programa. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan desde Aruba hasta el Arauca Binacional para llevarles a ustedes la mejor información. También un trabajo en equipo que nos permite llevarles a ustedes los detalles más interesantes de Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Un equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales, apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores y corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Como siempre, le damos la bienvenida a Carlos Ucategui, el Miura. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan Ernesto Peralta, y por supuesto dándole la bienvenida al programa Siempre Venezuela Radio, a la audiencia que nos sigue día a día. Bueno, hay un detalle interesante eh, que ha publicado en un informe Transparencia Venezuela. Transparencia Venezuela no se recuerda, no señala que a raíz de toda esta serie de denuncias sobre el tema de las inhabilitaciones políticas y el cercenamiento de derechos políticos de varios ciudadanos venezolanos por parte de la Contraloría General de la República, pues la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas le solicitó a la Contraloría un informe de esta situación, de los temas relacionados a las inhabilitaciones políticas en el país y cómo estaba procediendo en cuanto a investigaciones a funcionarios públicos. Pues bien, esa respuesta se dio en el mes de julio y fue una lista de preguntas que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas le hizo al Contralor y a la Contraloría General, la Contralor, el señor Elvis Amoroso, en ese momento Contralor de la República. Pues bien, las respuestas risibles, las respuestas totalmente fuera de contexto y en una situación que denota claramente que la Contraloría no sirve para nada, no está funcionando, no opera, solamente se le utiliza con fines estrictamente políticos. Bueno, entre el 2015 y el 2022, dice esta Contraloría, en su respuesta a las Naciones Unidas, que se realizaron 1.045 procedimientos de verificación patrimonial y se efectuaron 2.909 determinaciones de responsabilidad administrativa. Bueno, dice Transparencia Venezuela que este es un dato inconsistente, porque si tú abriste 1.045 procedimientos, ¿cómo determinaste 2.909 responsabilidades administrativas? O sea, hay una distorsión en la cifra. No puede ser que si abriste 1.045 investigaciones, al final vas a tener 2.900 determinaciones de responsabilidad administrativa. Esas son las Bueno, matemáticas del régimen. sí, son las matemáticas del régimen. Se ve que este informe lo hicieron a trancas y a mocha, Así es. eh, con cifras imaginarias, porque la verdad es que ya de entrada este es un error garrafal. Por otra parte, que 5 informes de gestión publicados por la Contraloría General de la República entre el 2015 y el 2022, en este lapso, en estos 8 años, no hay informes de los años 2018, 2020 y 2022. Precisamente los años en los que estaba Elvis Amoroso como Contralor. O Que sea, de nunca esos hizo años, nada. claro, no tiene cómo comprobarlo. No existe informe de gestión de esos años cuando la Constitución Nacional obliga a que el Contralor, el fiscal y todos los representantes de los poderes públicos en Venezuela presenten informes anuales. Pero a esta gente se le olvidó esa partecita y no presentó informes del 2018, 2020, 2022, o por lo menos no le entregaron ese informe a las Naciones Unidas. Es decir, que ellos hacen los informes, son los cuatrenios.
Sí, pues parece que esa es la metodología que ellos aplican. Dice también Transparencia Venezuela que el análisis arroja que en los años 2015, 2016, 2017 y 2019, que es donde hay informes, se iniciaron 55 procedimientos, o sea, muy lejos de los 1043 que ellos dijeron que habían hecho a las Naciones Unidas. ¿Esto qué indica? Indica que en los años que faltan por presentar informes, 2018, 2020, 2021, 2022, tendrían que haber presentado la extraordinaria cifra de 990 procedimientos de verificación de los cuales nadie sabe absolutamente nada. Es decir, Porque, casi 1000 procedimientos. claro, casi 1000 procedimientos. Porque si realizaron en 4 años 55, ¿cómo entiendes tú que en los 4 años faltantes hicieron más de 1000? O sea, no hay lógica. Sí, por eso es que te digo, la matemática de ellos es multiplicar, restar, pero no hacen absolutamente nada. Alan, es decir, que el contralor o los últimos contralores de la República que estuvieron en ese puesto no hicieron absolutamente nada. Fueron simplemente funcionarios de papel. Bueno, fíjate que en este informe presentado por ellos mismos se señala que concluyeron en declaratoria de responsabilidad administrativa, repito, desde el 2015 hasta el 2022, de 89 funcionarios a quienes se les impuso multa. Se declaró responsabilidad civil a 13 funcionarios y se aplicaron 12 sanciones de inhabilitación para el ejercicio de las funciones públicas. Lo que pasa es que no dicen a quién se la aplicaron, ¿A quién se lo aplicaron? porque cuando te vas seguramente al análisis, vas a llegar a la conclusión de que a quienes se la aplicaron fueron todos opositores. Exacto, Es, correcto. por eso es que no quieren decir a quiénes se la aplicaron. Bueno, en el ámbito de la contratación pública, la Contraloría declaró responsabilidad a 249 personas, responsabilidad civil a 34 y 264 sanciones de inhabilitación. En el ámbito militar, se aplicaron responsabilidad administrativa a 21 efectivos que fueron multados. Según este informe de la Contraloría, eh, solo se publican algunas de las sanciones. Es decir, ellos fueron muy selectivos, tuvieron memoria muy selectiva para hablar de algunos casos. Sí, Y cogieron el hablar, potecito del bingo y ahí cogieron la ficha, a ver cuál caía. claro, pero fíjate que a quienes colocan a 3 casos de la oposición, entre ellos el del diputado Juan Guaidó, Ujú. y más ningún otro. O sea, no sabemos, según esta gente, a quienes sancionaron con la inhabilitación política. Pero lo que ocurre realmente es que el informe presentado por la Contraloría ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es un informe tan mal hecho, tan mal estructurado, tan erróneamente presentado, que es objeto de burla. Cuando uno analiza esto, que ellos dicen que sancionaron a, a más de 2.900 personas y solamente abrieron investigación a 1045, ya por ahí empieza a desgranarse la calidad de informe que esta gente entregó, lo manipulado, lo falso y sobre todo lo intencionado que es el informe, porque si habla de sanciones solamente habla de la gente de oposición y la gente del Exacto. gobierno no sancionaron a ninguno. A ninguno, ¿no? Y lo bravo es que tú lo dijiste, 4 años, estoy sacando la cuenta, y serían solamente 4 por año. Y queda uno, que es Juan Guaidó, que es el único opositor nombrado. Es decir, algo increíble. Trabajó bastante Elvi Almoroso y por supuesto ese equipo de Contraloría. Alan, qué desastre. Sí, fíjate qué cosa tan casual, que los 4 años de informe que faltan son los años de la administración de Amoroso. Sí, es que Amoroso no trabajó nada. Él debe estar pensando cómo hacer ahora para coger los Jeep o los carros 4x4 que tiene el CNE. Una barbaridad, Carlos. Bueno, vamos a cambiar de tema. Esta Contraloría desecho, o sea que yo no se hagan mayores expectativas de la gestión de Amoroso al frente del Consejo Nacional Electoral, porque No, si no, esto eso, lo hizo
en la Contraloría, ¿qué se puede esperar del Consejo Nacional Electoral? Bueno, lo menos que va a dictar cuando dé el tema de las elecciones, dirá, bueno, espérense 4 años más para decir quién es el presidente nuevo. ¡Qué barbaridad! Bueno, Carlos, a uno que quieren tentar con el objetivo de darle matarile es al señor Lorenzo Mendoza, el presidente del Grupo Polar. Eso es correcto. Acá, de vez en cuando, o de cuando en vez, como dicen por allí, al señor Lorenzo Mendoza lo lanzan de candidato y se vuelve trending topic y después tiene que salir la gente del Grupo Polar o el propio Mendoza a desmentir. Ha de mentirlo. Es que un afán de manipulación en este caso. Correcto. Por un lado están aquellos que son opositores recalcitrantes y que tienen sueños eróticos con Lorenzo Mendoza de verlo con la cinta tricolor, pero, pero Sueños Lorenzo, eróticos. Esos son pajas claro, mentales, pajas mentales. claro, por favor, o sea, Lorenzo Mendoza está muy claro. Él tácitamente ha hecho un acuerdo con el gobierno, no se metan con el Grupo Polar, nosotros no estamos en política. Y eso ha funcionado, ¿o no? Así es, eso es correcto. Bueno, y Lorenzo Mendoza no tiene ninguna aspiración política, lo ha dicho no una, lo ha dicho cantidad de veces, Ya pero de veces. es que cada vez que llega una elección de algo, a Lorenzo Mendoza siempre lo están sacando. Entonces está en este grupo de opositores extremistas, Maquiavélico, los maquiavélicos. extremistas que lo lanzan de vez en cuando y pretenden agarrarse el chaleco. Tú sabes que cuando dice sí, sí, dicen, bueno, estamos con Lorenzo Mendoza. Ah, bueno, yo estaba de primero, yo fui el primero que lo lancé. Bueno, siempre hay Siempre aquellos está que piensan así. así es. Está por otro lado la estrategia de manipulación del gobierno que tira esos bulos para ver quién sale y juega adelantado, para ver si logran dividir a la oposición, para ver si logran que algún político medianamente destacado salga diciendo yo apoyo a Mendoza y se arme la zaplablera en la oposición. Eso también es parte de la estrategia manipuladora del régimen. Claro, ya, y ya comenzó, porque fíjate algo, ¿no? En el Palacio de Gobierno de los Cóndores en la ciudad de Maracaibo, Capriles y Rosales y el negro Ramírez estaban de Bembé. Y ya lo dijo, voy a apoyar la candidatura de Capriles, lo dijo el propio Rosales. Y está el otro tema, Carlos, de los que genuinamente ven a Mendoza como presidente, ¿no? Un gerente, un hombre del sector privado, un hombre conocedor y con vinculaciones internacionales. Un Donald Trump quizás quisieran ver ahí montado en el Palacio de Miraflores, pero es claro, es evidente que por los momentos y hasta nuevo aviso, esa puerta de Mendoza está cerrada totalmente a cualquier posibilidad política en Venezuela. Eso es cierto, Alan, lo que tú dijiste es una realidad. Lo han querido involucrar en diferentes actos políticos, pero él maneja algo que si no estuviera los productos Polar en Venezuela, más del 70% estuvieran sin esa cesta que hace el producto, los productos Polar como la harina, la pasta, jugos pasteurizados y un sinfín de cosas más. Bueno, es que según una estadística de sector alimentario, el 80% de los productos que están en anaquel en Venezuela, en supermercados y puntos de venta pequeños y medianos de todo el país son del Grupo Polar. Y en la frontera, y en la frontera. Claro, entonces hay una lógica allí, o sea, el gobierno de vez en cuando le pegan esos ataques de ironía y genera pullas hacia el Grupo Polar y amenazas Sí, hacia el Grupo Polar. Te vamos a intervenir, te vamos a quitar. ¿Te acuerdas cuando se le pegó esa, ese antojo de eliminar la cerveza del mercado venezolano? O sí, sí, sea, porque eso es una historia, acuérdate algo, ¿no? Que eso es una historia netamente 100% cubana.
Tú sabes que en Cuba, después de más de 30 años, fue que volvió a verse la Coca-Cola, porque una vez el Che Guevara dijo que el sabor de la Coca-Cola sabía a cucaracha. Y de ahí empezaron a sacar las cerveceras, que eran por supuesto norteamericanas, y algunas empresas que eran alemanas, que estuvieron en Cuba hasta los años 50, hasta los años 62, 63, es decir, hace 60 años. Bueno, ahí está entonces esta situación del grupo Polar, que bueno, sigue con su nave insignia, sus productos, marcando la diferencia en Venezuela. Hay que reconocerle a Polar que en el sector alimentos es la empresa líder del país, sobre todo la que ha permitido un abastecimiento en las épocas incluso más complejas y más difíciles de Venezuela. Otro tema, Maduro ayer en sus miércoles improductivos. Realmente Esa los días, lengua suya hay que echarle agua bendita y yo creo que hace así de no, 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 ellos le dicen que son miércoles productivos, pero yo no veo nada productivo en esos miércoles, son nada, improductivos. Pero es totalmente. que si tú te pones a ver de los días de la semana, ¿cuál día es productivo para Maduro? Será el domingo, cuando se acuesta y se levanta Bueno, tarde. exacto. Será ese, porque todo el resto de días son productivos. El miércoles que ellos dicen que es productivo es improductivo. Miércoles improductivo. Ayer en su miércoles improductivo dijo algo que timbra el escenario. Rosales y yo y él. Y él, Maduro dijo que estaba trabajando con el gobernador de Zulia para el rescate de la entidad, dejando pues muy mal parado al PSUV en el estado Zulia, que bueno, sí, que sí, por supuesto. a pesar de ser sombra, el presidente de facto dice que prefiere hablar y trabajar con Manuel Rosales que con su propio equipo político allá en el estado Zulia. Bueno, y Rosales los ratificó también, Alan. Rosales también los ratificó. Y fíjate que tocaste un tema bastante delicado. Tú sabes que en el estado Zulia, en la ciudad metropolitana de Maracaibo, el PSUV está subdividido en tres toletes. Está la gente de Prieto, está la gente de Arias, que todavía lo sigue desde México, y está la gente de los exalcaldes, que están allá, más algunos que otros grupitos pequeños de los círculos bolivarianos y de los antiguos jerarcas que tuvo Maracaibo. Hoy día es olvidado, desdeñados totalmente, que están tratando de volver a roncar en esa cúpula. Pero resulta que con eso que estás diciendo, Nicolás Maduro le dio un zarpazo completo a la gente del PSUV y Rosales su ficha política. Y eso no lo digo yo, lo están indicando todos los actores políticos que están actualmente en Maracaibo. Carlos, pero lo dice el propio Maduro en su miércoles Claro, improductivo. ahí, ahí, Dice Rosales y yo y él. O sea, una, una frase muy rosalista, sí, pero ya Maduro se totalmente. apropió del personaje. Guarde Y dos, imagínate, guarde dos. claro, pero bueno, ¿eso qué beneficios trae? Bueno, ojalá le traiga beneficios al Estado Zulia en problemas fundamentales como es el tema del rescate del lago de Maracaibo y Eso está también putrefacto. el trabajo del sistema eléctrico y el rescate de algunas plantas eléctricas allá en el Estado Zulia. Ojalá pues esto sirva para eso y Alan, le pero bajen los... fíjate algo. No creo nada de lo que diga Rosales porque él prometió en su campaña electoral en el estado Zulia que él iba a traer unas barcazas, no sé de qué parte o de qué país o de qué planeta, pero hasta el momento esas barcazas que las iba a colocar en el lago de Maracaibo no han generado sino especulaciones, porque no ha habido absolutamente nada. Ayer el periodista Lenín Danieri, Sorciré, y otros de allá de Maracaibo me comentaron 6 y 8 horas sin servicio eléctrico con temperatura, creo que te envié ese sticker donde llegó a 53 grados sensación térmica. Y fíjate esto, 6 y 8 horas sin servicio eléctrico. Bueno, pero eso es terriblemente mortal, pero por lo menos el tema que sirva para mejorar las condiciones del sistema interconectado con el estado Zulia, o por lo menos la recuperación de algunas de las plantas de la zona, pues sería fundamental. Yo no entiendo por qué la única manera de interpretarlo es por la incapacidad, la desidia y el saqueo Y el saqueo. que las termoeléctricas del Zulia no estén funcionando. Ahora, pero si Empezando porque se llevaron hasta las piedras fundamentales.
Bueno, pero ahí está, carbón tienen, carbón térmico tienen, ahí mismo en el Guasare, Sí, pero tienen carbón. el problema es cómo haces tú para pasar a la zona de Mina del Diablo, que es entre Carrasquero a la zona de la Sierra de Perijá, cuando tienes que pedir permiso, pagar vacunas a los irregulares, desde el sector Canta los Gallos, Mare y todo. Es decir, no es fácil, Alan. Bueno, pero allí hay pues indudablemente una conexión emocional entre Maduro y Rosales, una química Una y la química. canción de Frank Quintero de fondo, cuando estás junto a mí. Dice que- dice Hermano, que- usted, yo le voy a llevar, le voy a enviar desde aquí de la iglesia San José de Barranca un frasquito con agua bendita. Y mete esa lengua ahí. Como dice, y el remate de la canción, eso es química, química, eso es química. Bueno, ahí hay química entre ellos y bueno, si es bueno para el pueblo zuliano, chévere. Pero si es una trapisonda política donde lo que busca Maduro es decir que él sí habla con la oposición, porque también esa es una de los resultados de esto para decir, no, no, claro que yo hablo con la oposición, hay algunas de extrema que no quieren hablar conmigo, pero ve, yo hablo con Rosales y tenemos contacto y trabajamos en equipo yo y No, él y yo. y lo bravo el caso es que con eso lo está marcando. ¿Qué está indicando? Mira, para los que son extremistas de la derecha o opositores coloquiales, tú los conoces, sabes cómo es la ciudad de Maracaibo, conoces el Zulia. La gran mayoría lo ve de otro punto de vista y ya a esta hora le están dando palo parejo como una piñata a Rosales. Y él, porque no ha sabido cómo enfrentar ese punto, él debe decir, en mi caso, yo lo dijera, bueno, él es el presidente y debe abocarse a la situación de los estados. La pregunta es, ¿lo dirá? No, Rosales es muy hábil, lo hemos dicho Sí, aquí repetidas es veces. un zorro viejo totalmente. Acuérdate que viene de Acción Democrática. Claro, no se le puede negar sus habilidades políticas porque de hecho eso es lo que ha mantenido al partido Un Nuevo Tiempo en la palestra de opinión pública. Sí, eso es Y correcto. quiere y hace el esfuerzo de convertirse en el fiel de la balanza, en el intermediario necesario entre los factores de la oposición y el gobierno. Esa es su estrategia. Bueno, que le funcione, que no le funcione, bueno, vamos a ver el resultado. Pero en todo caso, él no la esconde, la hace pública y la ratifica. Para el bien de los zulianos, dice él, y para el bien propiamente de su partido político. Carlos, se nos acabó el tiempo. Pues sí, Alan, estaremos muy pendientes de lo que pase en el transcurso de la tarde. Amanecerá no, atardecerá y veremos lo que sucede en el transcurso de estas horas. Así que buen provecho para ti, para el equipo de producción y por supuesto para la audiencia a esta hora. Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Ya Bueno, regresé. seguimos aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Nos aproximamos mañana al mes de septiembre y con ese mes de septiembre empieza la cuesta abajo en la rodada de las familias venezolanas porque muchos de sus hijos empiezan clase a mediados de este mes de septiembre. Y obviamente eso significa el tema de las inscripciones, el tema de los pagos en las escuelas públicas o privadas en el país. La crisis de la educación pública venezolana ha obligado a muchos padres a hacer sacrificios para mantener a sus hijos en los colegios privados, donde se les garantiza clases los 5 días de la semana y hasta actividades extracurriculares o idiomas. Reciente estudio elaborado por Consultores 21 reveló que en promedio una familia venezolana destina el 23% de sus ingresos para mantener sus hijos estudiando en colegios privados. Que una familia venezolana gaste un cuarto de ese ingreso para educación significa que está dejando de satisfacer otras necesidades importantes. Es un porcentaje muy alto en una sociedad donde los ingresos promedios no cubren siquiera la mitad de la canasta alimentaria, dijo Carolina Silser, vicepresidente de Consultores 21. El estudio realizado en base a 900 encuestas telefónicas en centros poblados de más de 100.000 habitantes de todo el país reveló que 17% de las familias entrevistadas gasta mensualmente $20 o menos en una escuela privada.
mientras que el 36% paga entre 21 y 50 dólares, 9% entre 51 y 70 dólares, 16% entre 71 y 150 dólares y 4% entre 151 y 300 dólares. Eso representa 65% de los entrevistados y ello significa que 20% de su ingreso mensual está destinado a la educación privada, mientras que 21% de los hogares invierte entre 21 y 40% de sus sueldos en los colegios. En otros países de la región, al igual que Venezuela, la mayoría va a la educación pública. Quienes van a la educación privada son los más privilegiados a nivel socioeconómico y seguramente no destinan un cuarto de sus ingresos a la educación como está pasando actualmente en el país. Aunque la educación ocupa el 75% de la población estudiantil venezolana, muchos padres hacen sacrificios para mantener a sus hijos en colegios privados con la esperanza de que puedan tener un futuro mejor. Es decir, se ve desde el punto de vista del sacrificio. Desde hace años, las escuelas públicas en el país se han visto afectadas por una grave crisis debido a la falta de inversión por parte del Estado, lo que les ha dejado una infraestructura deteriorada, fallas en los servicios públicos básicos y un personal docente sumido en la pobreza por los bajos salarios que hoy día escasamente superan los 30 dólares mensuales. Es una situación preocupante. El 70% de quienes tienen a sus hijos en colegios públicos quisieran cambiarlo para poderle ofrecer mejor educación y continuidad a las actividades escolares, de acuerdo a la encuesta. Sin embargo, en un país donde 3/4 de la población vive en inseguridad alimentaria, para muchas de estas familias no es posible siquiera pensar en pagar un colegio privado. Lamentable la circunstancia, pero eso es lo que atraviesa el país en este momento. Vamos a escuchar el reporte de Rixia Navarro desde la costa oriental del lago para Siempre Venezuela. Gracias por el paso a los estudios. Nosotros nos encontramos con Javier Bencomo, él es vicepresidente del CETRA y con el resto de la directiva, para que nos hable sobre este ajuste que, sin embargo, los usuarios manifiestan que es un aumento y que se sienten preocupados por esta situación. Bueno, muy buenas tardes, gracias por la oportunidad. Queremos realmente manifestarle a los usuarios acá en el municipio de Lagunilla, primero que nada pedirles una disculpa por este ajuste que decidimos hacerle a la tarifa de transporte público. Realmente nos vimos obligados a hacer dicho ajuste, ya que por razones ajenas a nuestra voluntad, al transporte público acá en el municipio de Lagunilla y en todo el estado se le fue retirado el beneficio del suministro de combustible como tal en las estaciones de gasolina y gasoil, y se nos ha visto cuesta arriba poder seguir cumpliendo con el transporte acá en el municipio. Nos está tocando trabajar con combustible a precio internacional, dolarizado, y esto para nosotros es una lucha bastante fuerte porque inclusive siendo dolarizada el combustible, se nos es difícil surtir, ya que las estaciones están abarrotadas de cola que permanecen ahí durante todo el día, y durante todo el día cuando ya el transportista necesita surtir combustible, no hay forma ni manera o logra surtir apenas una pequeña parte del combustible. Nosotros nos encontramos acá esperando respuestas por parte de las autoridades, parte de Fontur, general Roger Hernández, quien está verdaderamente haciendo una gran labor en la lucha por recuperar este beneficio para el transporte público, ya que se está creando una distorsión o se arruinó, como quien dice, la paz laboral que había en materia de transporte acá en el municipio. Como te puedo decir, no es fácil para el transportista, que estaba acostumbrado a gozar de sus 40 litros de combustible para poder hacer su trabajo de manera con un pasaje sociable, a tener que ahora pagar 20 dólares cada vez que va a surtir sus 40 litros. Y de paso es difícil en cualquier estación surtirla. Esto va a limitar un poco lo que digamos el transporte en las diferentes rutas. Estamos hablando de busetas y eso, porque ya esta es una medida que se ha tomado. ¿Cuál va a ser ese planteamiento que ustedes podrían llevar nuevamente a la mesa de negociación con el gobierno nacional? Porque los perjudicados también son los usuarios. No, es que ya el transporte, como puedes notar, está prácticamente paralizado en un 50-60%, no por voluntad nuestra, sino porque los vehículos en estos momentos permanecen en las colas, en las estaciones, esperando para poder surtir combustible.
y bueno, estamos prácticamente batallando con las poquitas que están activas, las que tienen combustible. A veces nos toca la situación que se hacen a las 5 o 6 de la tarde, ya las unidades se tienen que retirar porque se les ha escaseado el combustible y quedan muchos usuarios varados en las paradas, y estamos tratando de paliar esa situación, ya que de ahí se aprovechan los mal llamados piratas en abusar pues en el costo del pasaje. Que se pueden volver a reactivar si se sigue paralizando el transporte como tal. Correcto, entonces lo que no se quiere es que se prolifere aquí una anarquía con los piratas, e inclusive te puedo decir que hay algunos choferes afiliados a las líneas de transporte público legalmente constituidas que ellos manifiestan preferiblemente entregar el distintivo y el uniforme y ponerse a trabajar de forma pirata, porque ya ellos pueden cobrar un pasaje más alto donde puedan costear el consumo de su combustible. Nosotros seguimos apegados esperando respuesta que nos va a dar por parte de Fontur. Estamos, ya nos dieron una... ¿Cuándo más o menos sería esa respuesta oficial? Estamos esperando el transcurso de mañana, posiblemente finales de esta semana, viernes. ¿Pueden venir con otro planteamiento mañana? Sí, con una solución al problema, porque necesitamos la solución al problema. Te puedo decir que ya fin de semana autorizaron o giraron instrucciones de que al transporte público se le eliminara el pico y placa. Correcto. Pero lastimosamente acá las estaciones de servicio subsidiadas han hecho caso omiso a esa información, y de igual manera nos sacan los vehículos de transporte público que no les corresponde la placa, nos los sacan de la cola en estas estaciones. Entonces es bastante fuerte para nosotros los transportistas. Lastimosamente tenemos dos opciones: o se termina de paralizar el transporte, o seguimos, como quien dice, tratando de mantener, pero lastimosamente no encontramos otra manera de que los transportistas puedan seguir haciendo su trabajo, sino es ajustando un poco el pasaje para que ellos puedan. ¿Pero ustedes llevan algún planteamiento de colocar una estación solo para los transportistas, o llevan algún planteamiento que se pueda solventar esta situación? Sí, ya eso está en la mesa, ya hay varios planteamientos, como es una bomba TP para cada municipio, como es que nos reincorpore los 2.000 litros en todas las estaciones de servicio, los 2.000 litros para gasoil, que acá el municipio de Lagunilla no contamos con ese beneficio tampoco. Es bastante difícil. Te puedo decir que una unidad masiva o un autobús te puede gastar entre 80 a 100 litros de combustible, de gasolina o de gasoil, y eso genera un gasto de 50 y 60 dólares por día, y esa cantidad no la genera un autobús trabajando, aparte de otros gastos que pueda tener, como es aceite, caucho y accesorios que se le puedan dañar a estos vehículos. El llamado que usted hace a la comunidad, bueno, inclusive a nivel internacional, bueno, pendiente. Le hacemos un llamado a la comunidad de que bueno, entiendan y comprendan, no es voluntad nuestra. Seguimos también defendiendo al usuario, conocemos la situación de los salarios, de verdad que es bastante fuerte para el usuario, pero no tenemos de otra forma poder seguir laborando, ya que no ataron de brazos, nos eliminaron el combustible y no tenemos forma ni acceso posible a poder surtirle combustible a las unidades de transporte. Tenemos ya más de una semana con esta situación y más de 3 semanas que se escaseó el combustible acá, y estamos de verdad que prácticamente paralizados en un 50-60% del transporte público. Esta es la información que se maneja y lo que se está viviendo en el municipio de Lagunillas, costa oriental del lago, estado Zulia, Venezuela. Con esta información damos el pase nuevamente a los estudios. Desde Lagunillas reportó Rixia Navarro. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre Venezuela. Venezuela, después de varios años, estaba buscando una certificación internacional que declara al país libre de aftosa para comenzar a exportar ganado, un sector que cuenta con millones de unidades actualmente. Afirma el gobierno de facto que el país ya es libre de aftosa, pues solo le falta abrir los caminos para lograr la certificación internacional, un trámite que el Ejecutivo lleva adelante ante la Organización Mundial de Sanidad Animal. Sin embargo, a pesar de que Venezuela cuenta con un rebaño de búfalos de 13.700.000 cabezas y que espera extender a 4 millones en el 2025, cuando se prevé alcanzar también 10 millones de cabras. Pero el problema es que, miren, vamos a ser serios, el régimen dice que prácticamente lo pinta fácil, pero el problema es que Venezuela ha dejado muy de lejos los controles que habitualmente se hacían en materia de control de enfermedades de este índole, especialmente la fiebre aftosa entre los animales y el ganado vacuno, el porcino y también estas especies bufalinas.
Eso se dejó de hacer de hace mucho tiempo y el resultado fue que empezaron a aparecer brotes de fiebre aftosa que afectaron incluso a Colombia, porque muchos compraron en las zonas fronterizas animales enfermos, los trasladaron a territorio colombiano de manera irregular, sin pasar por los controles sanitarios debidos, y esto se transformó en un cuchillo, una daga en contra de la propia producción ganadera colombiana, porque le levantó la, el permiso que tenían para la exportación de ganado en algunas zonas del país. Supuestamente estos focos fueron controlados, pero el problema ahora es que Venezuela quiere competir en el mercado internacional de venta de carne vacuna, pero esto no se puede hacer de la manera tan fácil que plantea el gobierno porque hay que hacer un proceso de inspección y de análisis de estos animales, precisamente por la razón que ya antes le había explicado, por el descuido del propio gobierno, del propio régimen, los controles sanitarios adecuados para los animales. El gobierno decretó mediante el país, mediante Gaceta Oficial, que el país es una zona libre de fiebre aftosa con vacunación en todo el territorio y pidió a la cartera de Agricultura tomar todas las acciones necesarias para conseguir la certificación. Pero vean ustedes que esto no se decreta, esto se revisa, se actualiza, se analiza in situ y el gobierno es muy poco proclive a dar paso a las comisiones internacionales que vienen a chequear este tipo de situaciones. Con la asistencia de la técnica de la Organización Mundial de la Salud, Venezuela es el único país de Sudamérica que no cuenta con el reconocimiento de libre de aftosa y empezó en abril a hacer gestiones para obtener esta certificación, pero repito, no se puede hacer a distancia, no se puede hacer por decreto, no se puede hacer porque el gobierno diga que sí. Entonces tiene que hacer con verificación in situ y vamos a esperar qué dicen estas verificaciones in situ en relación a este problema que vive el sector productivo venezolano. Bueno, por otra parte, un grupo de 2.000 caficultores que hacen vida en varios estados del occidente del territorio nacional se concentraron en la ciudad de Araure, estado portuguesa, con el fin de manifestar su descontento por el actual precio del quintal del café y exigir una mejor cotización del mismo. Los caficultores agrupados en la Unión Nacional Caficultora de Venezuela proponen que el quintal de café se ha vendido entre 180 y $220, por lo que esperan poder cubrir los costos de producción. Además, que se publique en Gaceta Oficial los parámetros para que la industria reciba el grano y que se tomen decisiones para minimizar el contrabando, para saber quién permite la entrada de gandolas y camiones cargados de café, han dicho los productores. De igual forma, los caficultores pidieron que se diseñen políticas públicas que permitan un mejor desarrollo de la industria. Además, exigimos asistencia técnica, financiamiento, vialidad, garantizar un buen sistema de salud, de educación y seguridad, además de combustible para secar y bajar el café del cerro. El pasado 18 de julio, el régimen de facto aseguró que en su gestión se ha recuperado la producción de café venezolano y aseguraron que el país se encuentra en un nivel alto de trabajo, producción y excelencia. Sabemos que es mentira. Esto lo dijo Maduro en el segundo encuentro internacional de café especialidad venezolano 2023. También la protesta busca un mejor precio de quintal de café por parte de los productores, ya que llevan varios meses esperando esta actualización. En diversas ocasiones, los caficultores se trasladaron a Caracas para manifestar su descontento y exigir de los ministros de Agricultura y Tierras les mejore las condiciones. Sin embargo, como siempre, el gobierno se quedó callado, no hubo respuesta, pura mentira, bla, bla y engaño. Bueno, vamos a escuchar ahora este reporte, una tristeza bueno, que pasa la población venezolana. Yo quise sacar y mostrar este video para ver la situación de esta anciana, al cual un venezolano llamado Edgar Vidal, quien es Instagramer y YouTuber, ayudó, pero nos deja pensando en una situación de familias que sobreviven apenas
con unos $4 de pensión. Y eso no alcanza para comer. Vean el caso de esta señora que seguramente le va a impresionar. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Hermano, mucha necesidad. Yo no aguanto el hambre que siento. Me siento muy débil. Buena. Buena, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? ¿Qué María. edad tiene usted? 70. A veces comemos arroz solo, un poquito de requesón o una verdura picada. Quiero dar gracias a nuestro Señor Jesucristo que gracias a Él estamos sobreviviendo. ¿Qué cree que le hace falta a usted ahorita? Nosotros ahorita agradecemos por alimento, más que todo por alimento, hermano, mucha necesidad. Yo no aguanto el hambre que siento, me siento muy débil. Yo siento hambre, María, yo siento hambre, yo siento como una debilidad en el estómago, una cosa, eso es mi problema. Si yo tuviese la oportunidad de cumplirle a usted un deseo ahora mismo, por algo que usted cree que le haga falta en su casa, ¿usted qué pediría? Alimento. Yo no quiero dinero, porque el dinero a veces la arepita con sal. ¿Comen qué? Una arepita con sal, el arrocito solo. Porque yo no me puedo poner a comprar un frasco de salsa de tomate, un frasco de mayonesa, 1 litro de aceite, nada de eso puedo. ¿Desde cuándo no compra usted una mayonesa? Desde diciembre yo no veo un frasco de tomate. ¿Desde cuándo no se bebe hasta un refresco? Que de tiempo yo no sé lo que es un refresco. Gracias a Dios. Gracias a Dios por su alimento. Gracias a Dios. El Señor grande y poderoso, Señor. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre Venezuela. Los constantes apagones en el estado de Mérida afectan a los habitantes de los sectores de toda la ciudad capital, entre otros municipios del estado. Debido a estos cortes impredecibles, la falla de servicios básicos como el Internet se acentúan y complican la vida de estudiantes y profesores de la Universidad de los Andes. Dura Mateo, consejero universitario de la Universidad de los Andes, recordó que los estudiantes han denunciado que desde hace más de 7 años la crisis del servicio eléctrico en Mérida dificulta proseguir con los estudios académicos y tener una vida normal como ciudadanos. Hemos podido notar, afirma, que los estudiantes de la universidad tienen muchas dificultades para retomar los estudios luego de la pandemia, producto a que le falla mucho el servicio eléctrico. Nos han reportado desde hace 3 hasta 10 horas sin luz diarias, lo que ha dificultado ver clases de forma virtual, estudiar para algún parcial o avanzar en los estudios académicos. La situación eléctrica afecta a la educación. Mateus comentó que con el fin de apoyar a la comunidad estudiantil se ha planteado en la Facultad de Ingeniería fabricar paneles solares con el propósito de crear áreas de estudio que no dependan del sistema eléctrico nacional. Sin embargo, por la falta de presupuesto que hay en la Universidad de los Andes, se dificulta poder comprar lo necesario para estos paneles e igualar los avances que existen en el mundo. Exigimos tener un servicio de luz e internet normal, donde los merideños podamos tener los servicios básicos sin racionamiento ni suspensión, y además garantizar que este derecho humano llegue a toda la comunidad merideña, han dicho los estudiantes de la Universidad de los Andes. Vamos a escuchar el reporte semanal que nos prepara Lenín Danieri sobre la situación del país. Hola, ¿qué tal? Saludos. Espero hayan estado muy bien durante toda esta semana. Soy Lenín Danieri y este es nuestro resumen de noticias. Acompáñenme. Robos en aumento. Las bandas dedicadas al robo de viviendas han dejado no menos de 8 casas asaltadas en menos de una semana. En el sector La Chamarreta de Maracaibo mataron a un hombre dentro de su casa. Los vecinos se cuidan entre sí debido a que llamar al 911 o a la policía es como instalarle un cenicero a una motocicleta. Es en extremo inútil. Que los cumpla feliz. Recientemente los pescadores compraron una torta y le cantaron el cumplemes a la promesa de despejar de basura y petróleo las orillas del lago de Maracaibo. Hace un mes, durante la celebración del Día de la Batalla Naval, se prometió el saneamiento, pero ahora hay más petróleo.
Hospitales en ruinas. Hasta más de 2 años es el margen de espera para una intervención quirúrgica en el Zulia. Las personas deambulan entre los centros de salud a ver en cuál de ellos hay suerte, mientras que los más pobres ruegan por no enfermarse, ya que la prioridad es comer. Perdieron la paciencia. Pacientes con cáncer protestaron en el casco central de Maracaibo para así llamar la atención de cualquier instancia gubernamental, ya que no solo son los retrasos con las medicinas de alto costo, es el tema del transporte y las fallas en los servicios públicos. Piden ayuda a cualquier instancia de gobierno que esté interesada en apoyarlos. Álbum de barajitas, con algunas figuras repetidas, por cierto. Se conformó el nuevo Consejo Nacional Electoral en Venezuela. El actual Contralor de la Nación, Elvis Amoroso, es el rector principal. Reacciones abundan y las declaraciones del presidente Maduro dejan claro que un proceso de elecciones presidenciales podría ser antes de la fecha prevista. Muchas gracias por acompañarme. De nuevo les pido 2 favores. El primero de ellos, suscribirse y dar me gusta a los contenidos. Y lo segundo, estar pendientes de mis redes sociales, ya que en ellas conocerán detalles de esta y otras informaciones. Soy Lenín Danieri. De nuevo, hasta la próxima semana. Chao, chao. Bueno, vámonos a la pausa comercial musical del momento. Al regreso seguimos aquí con más de Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. Otro desfalco a PDVSA. Y en esta oportunidad se trata del sector seguros. Según una denuncia publicada en la cuenta digital cuentasclarasdigital.org y publicada y replicada en el portal digital lapatilla.com, el ex interventor de multinacional de seguros Julio César Villarreal Abreu habría recibido 35 millones de dólares presuntamente en efectivo de Tarek El Aissami a principios de este año, cuando todavía era el todopoderoso ministro del petróleo. Esto con la intención de gestionar un seguro administrado de salud destinado a los trabajadores de PDVSA. Villarreal, quien había sido designado por el mismo El Aissami como presidente de la Junta Interventora de la aseguradora en enero de 2020, debió utilizar los recursos para garantizar el acceso a las clínicas del país a los empleados de la empresa petrolera. ¿Qué pasó allí? Fuentes de PDVSA aseguran que a la fecha dicho seguro administrado no solo no se ha concretado, sino que se desconoce el destino de estos 35 millones de dólares. El manejo de efectivo para el pago de gastos es una práctica cotidiana en PDVSA y responde al esquema utilizado en los últimos años dentro de la trama asociada a la criptocorrupción por la cual había sido destituido Tarek El Aissami en marzo. Según el Ministerio de Industria y Producción Nacional, dirigido en aquel entonces por Tarek El Aissami, el 30 de enero del 2020, él mismo designó una junta interventora especial de la empresa aseguradora multinacional de seguros, Seguros Guayana, Interbank Seguro y Adriática de Seguros. Los interventores designados fueron Ismer Gómez Serrano, ya conocido, José Manuel Suárez Mateus, Nelson José García, Ender Montiel Montilla y Julio César Villarreal Abreu, quien asumió la presidencia de la Junta. Este ciudadano, estando en ejercicio del cargo, a él se le abrió una investigación, una averiguación por legitimación de capitales, según fuentes de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Bancos. Villarreal estaría siendo investigado conjuntamente con Javier José Ojer San Miguel por operaciones sospechosas de lavado de dinero relacionadas con las empresas Corporación Q9CA ubicada en el Hatillo. Después de la renuncia de Tarek El Aissami, supuestamente recluido en este momento en Fuerte Tiuna, Villarreal Abreu abandonó sorpresivamente el cargo. Fuentes vinculadas a la Junta Interventora de la multinacional señalan que tampoco aparecen los 30 de los 35 millones de dólares en efectivos destinados al seguro de salud de los trabajadores de PDVSA. Villarreal Abreu posee la doble nacionalidad venezolana española y se presume que estaría en Madrid. Es por ello que un grupo de empleados de PDVSA se dirigirá a las autoridades españolas para precisar el destino de los recursos. Pero yo me digo una cosa, tienen que ser los trabajadores los que inicien esta investigación, solicitarle a las autoridades españolas la investigación sobre este caso. No tendría que ser la Fiscalía del Ministerio Público, la descabezada Contraloría
o el propio Estado venezolano que iniciara la investigación a Julio César Villarreal Abreu. Le dieron 35 millones en efectivo y solamente aparecieron 5. Y el resto, mientras tanto, los trabajadores de Petróleos de Venezuela siguen sin contar con el seguro médico y la atención en los hospitales y clínicas del país porque no se ha pagado, porque esta plata se la tumbaron. Aparentemente 30 millones de dólares es una cantidad nimia si tú lo comparas con los 23.000 millones que se robaron los malandros estos que se llevaron el petróleo sin pagarlo, o los 5.000 y tantos millones de dólares de las criptomonedas, del escándalo de las criptomonedas. Pero son 30 millones de dólares, nada más y nada menos, que según las fuentes, Julio César Villarreal se habría acogido esto es la denuncia, repito, esta denuncia la hace en una investigación publicada en el portal informativo lapatilla.com durante el día de hoy. Otro escándalo de PDVSA. Cuenta Clara Digital ORG hace efectivo y público también esta información. Seguimos acá en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Miren ustedes cómo es la forma de... Todo el mundo le dio la piñata de PDVSA, menos los trabajadores, menos la gente jubilada y pensionados. A ellos les robaron plata, los trabajadores le han robado plata y le han robado hasta la calidad de vida. Qué terrible esto. Y el contralor o el excontralor, callado, no dijo nada, nunca ni se imaginó que habían robado esta cantidad de dinero en PDVSA, el contralor interno de PDVSA, las autoridades de PDVSA, el gobierno de facto. Nadie dice nada sobre la forma para recuperar estos dineros. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Los que sí gritan, los que sí señalan son los familiares de las personas desaparecidas en la frontera binacional. Libé Zurita, madre de Enisael Job Contreras, joven venezolano de 25 años, víctima de desaparición en Cúcuta desde el 2019, manifiesta a través del Comité de Esperanza de Madre la necesidad de que se profundicen las investigaciones de las desapariciones de la frontera por parte de autoridades tanto de Colombia como de Venezuela. Veamos. Mi hijo se llama Nisael Job Contreras Zurita, desaparecido en Cúcuta, regresaría acá a Venezuela y desde ese momento no he vuelto a saber de mi hijo. Y bueno, ahora estoy pidiendo ayuda a las entidades. Ya he colocado denuncia, como todas, en su momento se ha colocado denuncia. Ya la Fiscalía también está al tanto del caso, otros comités nos están ayudando, como el Comité de la Cruz Roja Internacional, y pido respuesta. ¿Cómo fue la desaparición de su hijo? ¿En qué momento él salió? Desde el 2019, mi hijo en ese año había viajado para las minas de Mérida a trabajar para su sustento y no le fue nada bien. Cuando regresó de allá, que llegó a Cúcuta, fue lo último que... ¿Cuándo fue la última vez que usted pudo hablar con él? ¿Qué le dijo? Desde el mes de julio me dijo, mamá, regreso a Venezuela. Por puertas, por el puente Santander. Bueno, ojalá se haga realidad la promesa de ambos gobiernos de iniciar las investigaciones sobre estas desapariciones, que son varias. Por lo menos allá hay 28 denuncias, pero es mucho más. Bueno, la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral, presidida por el chavista Elvis Amoroso, debe esforzarse para lograr que los migrantes venezolanos puedan inscribirse en el registro para votar en la elección presidencial prevista para el 2024. Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano, afirmó que fuera del país hay al menos 4 millones de ciudadanos que cumplen con los requisitos para ingresar a la base de datos del organismo comicial. En el registro electoral para votar fuera del país hay apenas 107.000 venezolanos, una cosa absolutamente minúscula. El esfuerzo que tendría que hacer el CNE es lograr que se inscriban en el exterior un número importante de los venezolanos. De esos 4 millones que tienen derecho a votar, pero que no están viviendo en el país, manifestó. Las autoridades venezolanas, señaló el experto, tienen una tremenda dificultad porque la infraestructura de los consulados y las embajadas en los países es insuficiente para atender el gran volumen de electores.
tendría que hacerse un esfuerzo para lograr esto. Hay un número importante, entre 2 a 3 millones de venezolanos en el país que desde las últimas elecciones se han mudado, ya no viven donde vivían, entonces no viven cerca de los centros de votación que están asignados por el CNE. Este proceso de actualización también es importante, señaló Lander. Digo que con los nuevos rectores del CNE, el Consejo Nacional Electoral tiene una cara más dura en comparación con la directiva anterior, aunque destacó que se mantiene el patrón de 3 rectores vinculados al chavismo y 2 relacionados a la oposición. Los rectores deben ser independientes y sin vinculación a partidos políticos. Eso no ha ocurrido nunca. Siempre los rectores están claramente vinculados con el oficialismo o con la oposición. Bueno, es la situación que plantea la gente del Observatorio Electoral venezolano. Vamos a escuchar el reporte de Sorciré Rodríguez, nuestra corresponsal en el área de Táchira, Mérida y Trujillo para Siempre Venezuela. Escuchemos. Gracias Alan Peralta y Miura Oscategui por este contacto informativo a través de Siempre Venezuela Radio Noticias con el almuerzo comunicacional de todo el acontecer noticioso de la cordillera andina en Venezuela, y es que los merideños siguen exigiendo el respeto en cuanto al servicio eléctrico. Así lo acentúa el legislador del Consejo Legislativo y el presidente de Primero Justicia en el estado, Alexis José Paparoni, quien ratifica el reclamo que han realizado en su recorrido por las 86 parroquias y los 23 municipios del estado merideño. Explica que sin ánimos de politizar la necesidad de los merideños ni de sacar ventaja oportuna para la crisis económica que afecta a todo el estado, el legislador menciona que hacen un llamado de atención a las autoridades ante los constantes y programados apagones que dejan sin luz a toda la región. Vemos con muchísima preocupación que en toda la geografía local se repiten y se agravan los cortes eléctricos sin ninguna explicación, sin cronograma y sin información, puntualizó Paparoni, quien también es vicepresidente de la Comisión Permanente de Ambiente y Ordenamiento Territorial del Cuerpo Legislativo. Esta situación de la electricidad está grave en todos los estados del país. Y también información importante es que no habrá paso vehicular en Onia por los trabajos en el puente provisional. Edgar Javier Ramírez, presidente de la Cámara de Comercio y de Industrias de El Vigía y del Sur del Lago, informa que durante los días jueves, hoy y viernes 1 de septiembre se suspenderá el paso vehicular por la vía Onia por los trabajos de reforzamiento sobre el puente provisional del Aliviadero. Más de 24 horas tiene la comunidad de Mariño Bailadores del municipio de Rivas Dávila sin electricidad, y los habitantes hacen un llamado a Corpoelec para que puedan dirigirse y atender una avería que se originó en el tendido eléctrico. Aunque reportaron el inconveniente desde el mismo instante en que se registró, no han recibido respuesta a esta hora. Aún permanecen sin electricidad. Esta es la situación que viene entre el suicidio y los cortes eléctricos que aquejan a la entidad merideña. También están anunciando la rehabilitación del puente en el kilómetro 48 del Vigía a través de la alcaldía del municipio Alberto Adriani. Informan que se iniciaron los trabajos de rehabilitación de este puente este viernes, junto con la gerencia municipal para realizar una supervisión. Se estará cerrado el puente con estos trabajos de rehabilitación, específicamente en el sector agrícola del kilómetro 48. El gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales Guerrero, sostuvo en la población de Timotes una reunión con Andrés Ramírez, productor del municipio Miranda del estado Mérida, para conocer de primera mano la situación que agobia a los agroproductores ante el desmedido contrabando de productos agrícolas colombianos en los mercados del país.
En esta reunión, el gobernador del estado Zulia realizó la visita a la zona sur del lago, además de visitar la zona de productores de leche, plátano, queso, carne y otros renglones donde también se han tenido serios problemas con los ríos. En la próxima semana, en conjunto con los órganos involucrados de la entidad merideña, se tendrá otra reunión para coordinar las acciones correspondientes en el apoyo al campo venezolano. La Asociación de Ganaderos del Estado Táchira solicita mantener el precio estándar de la leche y en este caso Marcos García destacó que el problema que enfrentan los productores de leche es el precio estándar que estaba en 50 centavos de dólares y bajó a 20 centavos de dólar, lo que genera pérdidas en el sector agroalimentario y piden mantener el precio estándar de la leche en 50 centavos de dólar, solicitud que hizo el vicepresidente de la Asociación de Ganaderos del Estado Táchira, Azogata, Marcos García, quien manifestó que con la baja no recuperan el costo de inversión. Y ya para culminar, al menos 240 detenidos en calabozos policiales en la cordillera andina padecen de tuberculosis. Una investigación realizada por la organización Una Ventana a la Libertad, una organización sin fines de lucro, determinó que entre octubre del año 2022 y julio del 2023 son al menos 240 privados de libertad en calabozos policiales que padecen de tuberculosis, de SIDA, 7 de COVID y 411 presentan un cuadro aparentemente de desnutrición. La Asociación Civil, en alianzas con el proyecto 1113, realizó esta investigación. En este caso, Carlos Nieto Palma, coordinador general, destacó que las mencionadas jornadas médicas asistenciales, en las cuales se aplicaron pruebas rápidas de tuberculosis y VIH, se realizaron en 7 estados del país y resultó siendo la cordillera andina con la mayor cantidad de pacientes con tuberculosis. Esta es una situación de salud. Específicamente dice, la investigación abarca solo 161 calabozos policiales, 143 civiles y 18 militares. En estos lugares alcanzamos a tener 1.276 privados de libertad, donde 1.112 hombres, entre los que destacan un trans y 83 adolescentes y 164 mujeres, entre ellas varias embarazadas, padecen de tuberculosis. Para Siempre Venezuela Radio Noticias, Sorcire Rodríguez, CNP 15959. Bueno, seguimos aquí en Venezuela Siempre Venezuela. El Ministerio Público prepara un nuevo episodio de persecución. Esto lo ha dicho el fiscal Said Mundarain, quien ha indicado que desde el Ministerio Público se ordenó solicitar varias órdenes de aprehensión utilizando el expediente del dron del año 2018. También involucran a un grupo de empresas, ya que hay varios detenidos por esta trama que procura acrecentar la persecución en momentos en el cual el régimen atraviesa una grave crisis de popularidad. La Dirección General de Contrainteligencia Militar y el Ministerio Público construyeron un expediente para involucrar a la señora Yosida Vanegas, de 67 años, madre del preso político Juan Carlos Monasterio, en este caso. Hay al menos otros 5 detenidos, todos a cargo del Juzgado de Segundo de Control de Caracas, que a su vez es el primero con funciones de terrorismo. Y señala Said Mundarain que desde el Ministerio Público esperan terminar de crear un guión para hacerlo público en cualquier momento. Cabe destacar que ese expediente ha permitido incluir a todo el que el régimen quiera. A partir de actas de inteligencia, ponen o quitan a quien deseen, sin que medien prueba alguna. Es el comodín para la persecución y el encarcelamiento. A Yosida Vanegas le atribuyeron financiamiento al terrorismo cuando escasamente esta señora puede alimentarse y adquirir sus medicamentos. Es una nueva situación entonces que está preparando el Ministerio Público para
a partir de un caso viejo donde ya se han juzgado algunas personas, abrir nuevas alternativas para juzgar a nuevos venezolanos e involucrarlos en casos que no tienen nada que ver. Así opera la justicia en este país. Y bueno, más de 70 organizaciones han rechazado hoy el aumento de la represión política en Venezuela por restringir aún más el espacio cívico. Esas organizaciones han rechazado este aumento y perfeccionamiento del sistema represivo del Estado venezolano en el actual contexto preelectoral. El patrón de persecución se ha materializado a través del socavamiento del ejercicio de derechos fundamentales, así como la participación política, la libertad de expresión y el derecho de asociación que se han visto limitados, lo que mantiene las restricciones ya de larga data sobre el espacio cívico y democrático en Venezuela. Solo en el mes de agosto de este año, 6 sindicalistas fueron condenados a 16 años de prisión tras haber sido juzgados por un tribunal con competencia en materia de terrorismo por delitos de conspiración y asociación para delinquir. La situación de Yosida Vanegas, madre del sargento Juan Carlos Monasterio, que fue juzgado y condenado por un intento de magnicidio. Esta señora fue detenida sin orden judicial en una cabala y desaparecida en el estado Táchira. Por otra parte, el 21 de agosto fue detenido por la Policía Nacional Bolivariana José Cádiz frente a su casa, y el 23 del mismo mes el ancla de Globovisión, Seir Contreras, fue despedido tras haberse expresado y cuestionado al diputado Ramón Magallanes. Delsa Solórzano, María Corina Machado y otros candidatos han recibido amenazas a su integridad física en el contexto de los recorridos en diferentes estados del país a propósito de sus precandidaturas para los próximos procesos electorales. El Estado venezolano, afirman estas 70 organizaciones, continúa avanzando en represalias hacia sectores de la sociedad civil a través de la agresión y la criminalización como forma de retaliación por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y a la participación política y en asuntos públicos. Vemos con preocupación, dicen las organizaciones, el aumento de hechos de violencia e intimidación en la fase preelectoral que pretende generar un efecto inhibitorio en los procesos electorales venideros. La persecución del Estado venezolano a través de la criminalización de las voces disidentes debe cesar. Es obligación del Estado dirigir sus acciones a garantizar la integridad de los procesos electorales futuros, prevenir hechos de violencia electoral, garantizar y respetar sin discriminación alguna el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, la libertad de asociación y participación en la política de la ciudadanía, de actores de la sociedad y de partidos políticos. Es el resumen del mensaje que han enviado 70 organizaciones de la sociedad civil ante el aumento de la represión política en Venezuela. Es una visión bastante difícil la que se tiene en Venezuela para el ejercicio de los derechos cívicos y políticos. Vamos a escuchar ahora a César Pérez Rivas, candidato a las primarias, quien afirma que no es conveniente que los partidos impongan normas según los intereses en lugar de los intereses del país. Textualmente dice: no podemos validar normas que desconocen la voluntad ciudadana. Los actores políticos deben ser serios en Venezuela. Escuchemos. Tanto no es conveniente que 2 partidos, 3 partidos pretendan colocar unas normas de acuerdo a sus intereses y no en función del interés superior del país, lo cual supone la participación, la consensuación o el acuerdo de todos los que estamos participando como candidatos en este proceso de elecciones primarias. ¿Cuál es la propuesta de César Pérez en ese sentido para una posible sustitución de candidatos? Ese escenario no está planteado en este momento. En este momento lo que está planteado es una elección primaria. La plataforma aceptó que los candidatos inhabilitados participaran, entonces a última hora pareciera que no quisieran que estuvieran de candidatos. Si los ciudadanos llegan a elegir a una persona inhabilitada, entonces pues esa persona tiene todo el derecho a desarrollar su estrategia política, jurídica, diplomática, para conseguir se respeten sus derechos a participar en el proceso democrático y no poner ahora en estos tiempos unas normas con los cuales al otro día desconocer la voluntad ciudadana. Creo que en eso debemos tener mucha honestidad y seriedad los actores políticos de Venezuela. Bueno, César Pérez Rivas se suma así a los candidatos a las primarias que dicen hay que respetar los resultados. Sea cual sea, hay que respetar los resultados. Bueno, vamos a escuchar a Juan Pablo Suárez, nuestro corresponsal en Chile, para Siempre Venezuela.
Saludos a Lance Peralta, Carlos Miura Uzcategui y audiencia en Colombia y Latinoamérica del programa Siempre Venezuela Radio. Desde Chile, les contamos que el viacrucis por lograr conseguir el pasaporte continúa y son miles los venezolanos que aún permanecen sin el documento. Y es que la espera por la cita para sacarse el pasaporte y que puede llegar a tardar hasta 2 años no es tan diferente al tiempo que hay que esperar para recibir el documento. Luego de tomarse la fotografía, toca esperar que el pasaporte llegue a Chile para luego pedir la cita para su retiro. Esta igual puede demorar, puesto que el sistema no cuenta con horas disponibles para este trámite. La espera puede ser hasta mayor de 6 meses, simplemente para retirar el documento, por lo que los migrantes venezolanos deben solo tener paciencia y esperar o en su defecto caer ante falsos gestores que llegan a cobrar hasta $500. Es de contar también que en los alrededores de la Embajada venezolana en Santiago ha proliferado una serie de negocios que buscan sacar provecho de la necesidad de quienes deben asistir. Hay desde quienes guardan bolsos o sacan copias hasta quienes venden dólares y hacen trámites. Como hemos dicho en otras ocasiones, esto ha llevado a muchos a viajar a Uruguay, Perú y Argentina para intentar agilizar el proceso. Pero mientras todo esto sucede, en la Cámara de Diputados se introdujo la reforma a la condición de refugiado que busca modificar el apartado que hace referencia sobre la reconducción o devolución inmediata que está establecida en la Ley de Migración y Extranjería. Destacaron que el objetivo del proyecto de ley, que ya fue aprobado por el Senado y que ahora debe ser analizado en un segundo trámite constitucional, busca establecer que la solicitud debe presentarse en cualquier oficina del Servicio Nacional de Migraciones. Esto al ingresar al territorio nacional. Todo extranjero deberá informar a la Autoridad Contralora de Frontera sobre su intención de solicitar refugio en Chile. En este caso, esta comisión le informará sobre los requisitos y plazos que contempla el procedimiento al reconocimiento de su condición como un refugiado. Esta solicitud deberá ser presentada en un plazo de 10 días desde el ingreso del solicitante en el territorio chileno. Una vez presentada esta solicitud, se evaluará si cumple o no con los requisitos formales. En el caso de cumplir, el director del Servicio Nacional de Migraciones deberá dictar una resolución, la que será notificada al solicitante y continuará con el procedimiento para el reconocimiento de su condición de refugiado. Es importante destacar que quienes lo hagan no deben estar a más de 10 kilómetros de la frontera, mientras que quienes muestren documentación falsa no pueden optar por ser calificados como refugiados. Esta es la información que tenemos hasta el momento y no me despido sin antes invitarlos a seguir en sintonía de Siempre Venezuela Radio. Será hasta una próxima oportunidad. Bueno, fue el reporte de nuestro corresponsal en Chile, Juan Pablo Azuaje. Bueno, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros informó que un docente necesitó aproximadamente de 19,24 salarios mínimos para poder adquirir la canasta básica familiar de 60 productos durante el mes de julio. De acuerdo a las estimaciones del Sendas, un docente en promedio devenga al mes $26,09, lo que equivale a 798 bolívares. Si se calcula el dólar a tasa 30,58 bolívares, ya esto está superado, por cierto. Esto a su vez indica que el poder adquisitivo de los educadores ronda en el 5,2%, con lo que se le imposibilita poder comprar lo que necesita. En este sentido, el Sendas estimó que la canasta básica familiar se situó en julio en $502,27 y la entrada de dinero por concepto de sueldo proveniente del Estado llega casi a 800 bolívares. Hay un déficit de 94,8% para permitir a los docentes poder cubrir con sus necesidades alimenticias y la de sus familias. El Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores de la Federación Venezolana de Maestros aseguró que el salario mínimo mensual en Venezuela no llega a los $4. Según el organismo de análisis económico, este equivale a $3,90. El salario mínimo en Venezuela ha estado en declive desde hace varios años
Como resultado de la crisis económica que atraviesa el país, Venezuela acumuló una inflación de 121,3% al menos hasta el mes de julio, y cuando el incremento promedio de precios de bienes y servicios fue de 6,2%, igual que en junio, según los datos oficiales divulgados el pasado 11 de agosto por el Banco Central de Venezuela. Con esta información cerramos entonces nuestra edición meridiana de Siempre Venezuela. Como siempre, lo hemos hecho con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes, un equipo que busca llevarles a ustedes la mejor información. Nos despedimos hasta la tarde. Recuerden nuestra próxima edición de Siempre Venezuela de 4 a 6 de la tarde a través de estos mismos canales. Un gran abrazo. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.